que se tiene por una degradación que se tiene de los hechos, porque los hechos pasados dan leyes pasadas, ahora los eventos actuales deben de dar leyes nuevas, la obsolescencia, la precariedad ya de la aplicación de esas normas ya antiguas, no rígidas, variables. Dame el hecho y te daré el derecho, reza la máxima en el proceso administrativo judicial. Para crear leyes tendrán que invocarse el espíritu de las leyes y abocarse al desarrollo del desempeño de nuevas acciones legislativas que traigan un nuevo rumbo. Allá en lo que AMLO dijo, regreso a esta nota principal antes de iniciar las legislaturas en nuestro país, y una breve historia como a manera de introducción que les voy a dar a partir del día de hoy y en adelante, todos los miércoles en cápsulas o en gotas. Esperamos, después del éxito que obtuvimos con los presidentes de México, que concluimos, como les recuerdo, hace 8 días con Fox y con Felipe Calderón, y algo que hicimos un esquema comparativo con Peña, ahora continuamos con el poder legislativo bajo la tutela, bajo el mandato, los mandamientos de AMLO. Se constituirá en una verdadera democracia con libertades, será acotada por ese gran poder que tendrá el Ejecutivo y el Legislativo a través de Morena. Mientras, les cuento, Andrés Manuel López Obrador dio su primera conferencia de prensa luego del 1 de julio, cuando resultó virtual ganador de la elección presidencial. Estas son algunas respuestas que dio a algunas interrogantes que le fueron lanzadas. Sobre el encuentro con Peña, dijo: fue un encuentro cordial, amistoso, importante. Nos tenemos que poner de acuerdo en muchos temas, sobre todo en lograr que la transición sea de manera ordenada, pacífica. Le agradecí por actuar de manera respetuosa durante el proceso electoral. Otra: las elecciones fueron en lo general libres y limpias. Llegamos a la conclusión, a propuesta del presidente Peña, de iniciar el proceso de transición una vez que el Tribunal Electoral emita el fallo y me nombre presidente electo. Otra: me invitó a una reunión de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta el 24 de julio y ya acepté asistir, esperando que para entonces ya sea presidente electo. Sobre el avión, voy a saludar rápidamente porque ya los tengo ahí esperando. Ya dije hasta mi Félix, Giovanni Belmont, Carlos Amudia, Moni Valencia, Moni, gracias, Bobby Perú, Amer Soto, Jorge Antonio Soria, Alice, gracias. Estoy hablando de los temas que se abordaron el día de ayer con AMLO y Enrique Peña Nieto. Para los que se están incorporando, les decía yo que en este afán que tenemos de crear un Speakers People o Speakers People, que estamos hablando de un trabajo en la sombra, en la cual nosotros tengamos el control de cuál es el gabinete, que dijimos ayer algunos de los personajes, 16 personajes que nombramos aquí, del gabinete que tendrá a partir del 1 de diciembre el ejercicio del poder con López Obrador en el gabinete. Pero más allá, también existe un legislativo dividido en 2 cámaras, como ustedes saben, 500 diputados, como dijimos, y 128 senadores, que la mayoría son morenistas. Y regresamos a esta concordia que se vio, este afán denodado por quedar bien ante los medios, ambos, uno saliente, otro entrante. Sobre el avión presidencial: no vamos a utilizar el avión presidencial, reiteró. Ni voy a viajar en los helicópteros del gobierno, dijo AMLO. Cuando tenga que viajar, lo voy a hacer como siempre, en aviones de aerolíneas comerciales. Sobre el nuevo aeropuerto, dijo: hablamos sobre el tema de aeropuertos. Se acordó que a partir de que se declare que soy presidente electo, se formen equipos para el análisis de lo que más convenga al interés general. Sobre economía: vamos a ser respetuosos de la autonomía del Banco de México. Les repito, ahorita está llegando AMLO a un encuentro con empresarios, lo tengo directamente de Foro TV, tenemos en CNN algunos otros temas, tengo CNN en español, tengo Televisa en español, para hacer de ustedes más asequible información fresca e inmediata. Gracias, Tommy. Estómago, dices, no sé a qué te refieres, pero a ver, explícame un poquito. Sobre economía: vamos a ser respetuosos de la autonomía del Banco de México, repito, dijo AMLO en el 4º punto, no va a haber injerencia en temas financieros, que continúen los programas en proceso,
que no se detenga ninguna actividad. 5. Sobre el presupuesto dijo: una vez que sea presidente electo, el equipo de transición, sobre todo el que va a ser el secretario de Hacienda, se pondrá en comunicación con el actual secretario para la elaboración del presupuesto de 2019. El presupuesto 2019 incluirá el programa que se propuso durante la campaña, es decir, el aumento a la pensión a los adultos mayores. Viene el ajuste que se va a hacer en los sueldos de los altos funcionarios públicos. Sobre el Tratado de Libre Comercio que nos dijo AMLO ayer, vamos a ponernos de acuerdo para que el equipo que ha llevado a cabo este proceso de negociación se mantenga y podamos nosotros, con técnicos especialistas, acompañar este proceso, desde luego, siempre respaldando al gobierno actual. Hasta el final vamos a ser respetuosos del presidente Enrique Peña Nieto, fumando la pipa de la paz. Tengo información de que no lo han hecho mal los integrantes del actual equipo que está a cargo de la negociación del tratado. Parece que de inicio hay sensatez en sus expresiones, hay sensatez en sus comentarios, hay una idea de dejarlo salir bien, no reclamar nada. 7. Sobre Los Pinos: no voy a vivir en Los Pinos, está sabido, vamos a convertir Los Pinos en un espacio para las artes y la cultura del pueblo. Sobre el Estado Mayor Presidencial: no va a desaparecer el Estado Mayor Presidencial, se va a incorporar a la Secretaría de la Defensa por todo, ¿no? Por todo, para custodiar al presidente, pues no va a desaparecer, se va a incorporar a la Secretaría de la Defensa por completo. Ya no va a estar el Estado Mayor Presidencial encargado de custodiar al presidente de la República. Y sobre la inseguridad, estos 9 puntos que les he señalado, AMLO es incansable, me sorprende. Alberto, mi querido primo, pues sé que no estás muy contento, pero hay que adaptarnos al cambio. Mike Rubio Peña, que se ha comportado a la altura. Así es. Sobre la inseguridad, en la tarde de ayer dijo: en la tarde tengo reunión con el equipo de seguridad, los que van a atender todo lo relacionado con la manera en que vamos a enfrentar el grave problema de inseguridad y de violencia. Y hoy se va a hablar de la convocatoria a líderes religiosos. Estamos transmitiendo desde el Consejo Coordinador Empresarial de Televisa, Foro TV. Se transmite una entrevista que va a ser un análisis, por supuesto, tendremos el día de mañana de esta visita que hace al Consejo Coordinador Empresarial AMLO, como lo hicimos hoy, así iremos haciendo un poquito de sombra, la sombra que es necesaria para acotar el poder. Fíjense ustedes, hoy el Reforma casi les puedo decir que a 8 columnas acota la ola morena a los gobernadores. Fíjense ustedes, los nuevos diputados. Fíjense qué importante es la pregunta que les voy a hacer. Si ahorita estamos acotando al gobierno actual con legisladores de Morena y con un nuevo presidente a partir del 1 de diciembre, ¿quién va a acotar a AMLO y a los diputados y senadores? Mis amigos, les hago una invitación para que estos portavoces del CHIF se incorporen a este equipo de trabajo. Tendremos el análisis de gabinete por gabinete a partir del 1 de diciembre. Hoy, a partir del 4 de julio hasta el 30 de noviembre, estaremos dando este tipo de, vamos a decir, esta estafeta, mis amigos, para que ustedes nos den retroalimentación del avance, de los logros, de si está siendo congruente López Obrador y sobre todo ese acotamiento que ahora van a tener 17 gobernadores. No es poca cosa. Los nuevos diputados votarán presupuestos, leyes, nombramientos y cuentas públicas. Morena, el partido con 4 años de existencia fundado por Andrés Manuel López Obrador, no solo ganó la presidencia de la República, les recuerdo, sino que tiene una fuerte presencia en 17 congresos estatales. Recuérdense ustedes, por la historia de nuestras legislaturas, siempre se debatió durante el siglo XIX si era un sistema de legislatura
centralista o federalista. Lo tuvimos federalista. Las libertades consagradas a partir de la Constitución del 57, de 1917, nos dieron un sistema federalista, no centralista. Solamente en el realismo, cuando se tenía la corona, se buscaba tener un régimen centralista en las diputaciones sobre todo, o si había una sola cámara o dos cámaras. Ya veremos esta magnífica historia de nuestras legislaturas, iniciada por allá en el año de 1857, y en este miércoles, todos los miércoles, les tendremos el resumen, el análisis de todos estos hombres que formaron parte de todas estas legislaturas, que hasta la fecha llevamos 63 legislaturas. Mucha gente me pregunta a qué se debe el número de las legislaturas, ¿por qué vamos en la legislatura 63? Fíjense qué peso específico va a tener no nada más la presidencia de la República, sino los sistemas parlamentarios en nuestro país, que están divididos en dos cámaras. Finalmente, después de la Revolución, se fueron consagrando del 17 para acá todo este tipo de manifestaciones de representación popular en las cámaras. Esperemos que pasen ya de una actitud pasiva y dormilona a una activa y proactiva los nuevos diputados y senadores de Morena. La ola impulsada por AMLO además llevó a gubernaturas a 5 morenistas que contarán con mayoría absoluta en sus respectivos congresos. Es decir, el peso mayoritario por parte de Morena será en 22 congresos locales. Asimismo, estos congresos con dominio morenista, repito, podrán revisar las cuentas de 6 mandatarios salientes, como Graco Ramírez de Morelos, Arturo Núñez de Tabasco, Miguel Ángel Yunes de Veracruz, Miguel Ángel Mancera de la Ciudad de México, Manuel Velasco de Chiapas y Antonio Gali de Puebla. Gobernadores emanados del PRI, PAN, PRD y de Gestión Independiente de Nuevo León estarán acotados por los congresos tanto para la aprobación de presupuestos anuales y designaciones de titulares de organismos, como sobre todo la fiscalización del ejercicio del gasto. Asimismo, ellos serán fiscalizados por los ciudadanos. Los invito, mis amigos, para que a partir del 1 de diciembre cada uno tengamos un análisis concreto, una revisión, una fiscalización de cada secretaría de AMLO. Yo lo dije en este programa hace año y medio. Cualquiera que sea el presidente de la República debe ser fiscalizado, ya no por los diputados ni por los senadores, que seamos los ciudadanos de a pie. Usted, yo, mis amigos, todos los que se quieran aquí incluir dentro de este paquete de análisis, de revisión, estos portavoces o voceros del CHIF estarán listos y preparados para hacer frente a la realidad que va a vivir este país a partir del 1 de diciembre. Ahorita siguen los buenos deseos, vamos a ver las realidades, pero para entrar en materia, impulsemos la revocación de mandato, que cumpla o se vaya. Es correcto, mi querido primo Gary Bennett. Vamos 15 minutos de nuestro trabajo y quiero despedirme diciéndoles cómo va a ser nuestro trabajo a partir del día de hoy. Miren, las legislaturas, que es nuestro tema que se va a desarrollar durante todo el ejercicio de AMLO. Vamos a estar trabajando 6 años, si Dios nos los permite, continuamente haciendo revisiones, análisis y promoviendo a través de change.org las denuncias o demandas en contra del gobierno que se va a establecer a partir del 1 de diciembre. Como siempre, haremos ver los claroscuros, también las realizaciones o las realidades. Los proyectos cumplidos también tendrán palomita aquí en este trabajo. Las legislaturas, el periodo que un diputado ejerce el cargo al que fue electo es de 3 años y es llamado legislatura y tiene un número ordinal a partir de 1857, cuando se instaló la primera legislatura. Cada legislatura se instala el 1 de septiembre del año de su elección y termina su periodo el 31 de agosto después de haber transcurrido 3 años. Desde el 1 de septiembre de 2015 se encuentra instalada la 63 legislatura que cumplirá su periodo.
el 31 de agosto de 2018. Este es nuestro objeto de estudio. Esto va a ser el análisis, la síntesis, la entrega que voy a hacer de todos aquellos participantes que tuvieron voto activo para votar leyes, para crear institucionalmente las legislaciones.